tenemos el gusto de poder entrevistar al señor Marcelo Elizondo, que es consultor en negocios internacionales, es un especialista en la materia. Buenas noches, doctor Elizondo, gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Doctor Elizondo, en términos económicos no hay muchos precedentes de una recesión mundial como la que se está viviendo y como la que se avisora. Le quiero preguntar qué cambios se están dando en el comercio mundial, sobre todo porque la paradoja es que pasamos de la era de la globalización a un concierto de naciones que se están cerrando. Digo, ¿cómo compatibilizan el comercio internacional en este sentido y qué escenario ve usted post-COVID-19? No es fácil hacer una predicción porque todavía estamos en pleno movimiento del piso. A mí me parece que claramente tenemos un primer momento, el actual, muy complejo, con una caída muy grande de la economía mundial, del comercio mundial. Se está especulando que la suma de todas las exportaciones en el planeta va a caer cuando termine este año en relación al año anterior entre 15 y 25% en volúmenes físicos. Y como decían ustedes, hay una cerrazón absoluta de los países. Las fronteras en muchos países están detenidas. Puertos que en muchos países están obturados y muchísima afección en la economía como consecuencia de medidas sanitarias. Ahora, la pregunta es ¿qué va a pasar hacia adelante? No es fácil decirlo, pero mi impresión es que una vez que salgamos de esta anormalidad, el mundo va a tener que recobrar cierto funcionamiento. La economía global ha crecido tanto para que sea difícil revertir la globalización. Los procesos productivos ya son hoy multinacionales. Es muy difícil resignar la escala que hemos logrado, resignar el acceso al conocimiento que es global, resignar la utilización de la tecnología que es global. Yo diría que al revés, hoy hasta problemas que eran locales hace un año pasan a ser globales. La salud pública era un problema local, ahora un virus que aparece en China se hace mundial. La educación era un tema local, hoy la robotización, la tecnologización exige una adaptación de la educación a parámetros internacionales. Por lo que la pregunta es cómo se va a conjugar esta vuelta a la precaución, la reacción de los países ante mayor sensibilidad, porque vamos a salir más sensibilizados de esta crisis, con la necesidad de atender problemas globales. Quizás a través de una economía más basada en requisitos, en estándares, en cumplimiento de normas, no tan desglobalizada en los sistemas de producción, pero mucho más exigente. ¿Y cómo le parece que veremos a China con los ojos del post-COVID? Es bastante complejo responder eso. Yo creo que van a aparecer diferencias entre Occidente y China, se van a hacer más explícitas. Más allá del COVID, lo que el COVID pone es que hay diferencias culturales muy grandes en el mundo. Esta imagen simple de una sopa con murciélagos, de los mercados de productos frescos, que en realidad es un eufemismo, son animales salvajes vivos que son comprados para el consumo, ha puesto de manifiesto que los hábitos, las costumbres, mucho más adelante la moral, la ética, no es igual en distintos lugares del mundo. Y quizás esto vaya poniendo sobre el tapete diferencias culturales que terminen afectando las confluencias políticas. A lo mejor esta ilusión que tuvimos de una globalización en la que bajando aranceles todos podíamos jugar el mismo partido, va a ser continuada por un escenario distinto en el que vamos a volver a tener bloques, bolsones de países que se juntan por confluencias culturales, éticas, de usos y costumbres, de pautas, y entonces ahí la diferencia entre China y Occidente probablemente se haga bien manifiesta. Claro, yo por ahí iba más al tema de la economía, de cómo vemos a ver los productos también chinos, más allá de que hay una diferencia cultural que la hubo siempre. Pero bueno, en los últimos años yo creo que China en el siglo XXI había avanzado muchísimo y era un exportador del mundo. Entonces, bueno, un poco como qué visión vamos a tener al respecto de eso, pensaba, ¿no? Cómo vamos a ver los productos chinos y la economía china, ¿no? Bueno, lo que dije antes en relación a la generación de bloques de países basados en identidades culturales va a tener efectos económicos. La aparición de China como el principal exportador del mundo, que hoy es
China exporta el 15% de todas las exportaciones mundiales. China es un gran abastecedor de insumos en las cadenas de producción en todo el planeta, electrónicos, tecnológicos, químicos. Quizás eso se vea complicado por la generación de bloques que están más basados en confluencias culturales y que empiezan a tener cierta observación en relación a prácticas de otros países. Pongámoslo en estos términos. Quizás una manera de hacer evidente la diferencia entre Occidente y Oriente, y China en particular, es con más exigencias ambientales. Está claro que Occidente, incluso Estados Unidos, la economía más industrializada del mundo, está bajando lentamente la contaminación y China la está subiendo. Bueno, si aparecen más requisitos ambientales como segunda cara de una moneda en la que lo sanitario pasa a ser un tema importante, allí pueden aparecer obstáculos para mantener esa participación internacional de China siendo abastecedor de insumos, porque pueden aparecer en frontera límites en términos de, más exigencias ambientales, más exigencias en términos de cómo se trata a los trabajadores, más exigencias en términos de requisitos sanitarios o fitosanitarios o de seguridad o de estándares de calidad. Entonces, complementando mi respuesta a la pregunta anterior y en relación a lo que observabas y agregabas, quizás aquella vuelta a países en bloques, ya no un mundo uniforme, países aliados en bloques por identidades culturales, vaya haciendo que haya una intensificación de la globalización entre los que son parecidos y la aparición de algunas exigencias mayores para los que no son parecidos, y ahí haya alguna dificultad para que China siga siendo un tan relevante actor en el comercio de Occidente. Marcelo, indudablemente esta recesión pega muy fuertemente en la mayoría de los sectores. ¿Les pega a todos por igual? ¿Usted ve que algunos tengan o pudieran tener más dificultades a la hora de una recuperación que otros? A nivel nacional en la Argentina, sí, el golpe es duro, da la sensación de que están menos afectadas las actividades agropecuarias. El campo sigue produciendo, no puede detenerse. Enhorabuena que así es, porque además es la industria más internacional que tenemos, sí, y nos puede permitir seguir participando de alguna manera en el comercio mundial. La Argentina exportó el año pasado 65.000 millones de dólares de bienes, de los cuales algo más de 40.000 son bienes de origen agropecuario. Eso sigue trabajando. Probablemente las exportaciones agropecuarias van a estar muy afectadas por menores precios. La soja valía 340 y vale 310, por un poco menos de volumen comprado, porque vendemos a Europa, que está afectada, vendemos a Asia, que recién parece que empieza a recuperarse, pero finalmente eso no parece ser el escenario de más complicación. Seguramente va a estar más complicada la industria convencional, la que está más detenida por la cuarentena, y el comercio, que hoy está teniendo mucho menos consumidores. Tengo un visitante acá conmigo, que hoy tiene mucho menos consumidores que lo habitual. La pregunta es, yo creo que en el mundo va a fortalecerse en el planeta el comercio de servicios. Yo creo que vamos a una economía más digitalizada, a una economía más basada en capital intelectual. ¿Los servicios en la Argentina podrán aprovechar esa oportunidad? Ahí está la pregunta en términos de cómo se sale de acá. El campo saldrá vendiendo lo que cosecha, la industria tendrá dificultad para salir porque la cuarentena le pega duro, los servicios quedan bajo un signo de interrogación. El mundo va a generar oportunidades para los servicios basados en el conocimiento. Marcelo, precisamente en el marco de esa pregunta que usted está haciendo, con potencialidad en el sector servicios, esta derogación de la ley de conocimiento del presidente de la Nación que había promulgado el expresidente Macri, ¿no considera que ha sido un retroceso, para potenciar a este sector que tiene tanta potencialidad? Es una mala señal. Yo no sé si esa ley del conocimiento había generado el instrumento ideal para fomentar la economía de los servicios basados en el conocimiento, pero ese regreso, ese retroceso, esa eliminación del incentivo es una mala señal. Una mala señal en términos de hacia dónde va la Argentina, qué privilegia. Probablemente lo que la Argentina necesita es reducir su complejidad tributaria en general y no mantenerla y exceptuar algunos, que era lo que había pasado con la ley del conocimiento. Probablemente lo mejor es bajar la carga impositiva como costo a toda la economía y no a algunos privilegiados relacionados. Pero si no se puede eso, y habiendo beneficiado la economía de los servicios basados en el conocimiento,
Retroceder, como ha hecho el gobierno en este sentido, me parece una mala señal porque desalienta inversiones y genera un mal precedente. Todos vamos a tener un poquito de miedo ahora en términos de cuáles son las condiciones futuras si hay tanta modificación en el día a día. Y bueno, hay un factor del que nunca podemos evitar hablar, que es del dólar. En estos días estuvo subiendo sobre todo el contado con liqui. ¿Qué dólar necesitan hoy las industrias argentinas hoy y en este futuro, esperemos próximo a corto plazo, cuando se empiece a rehabilitar la economía? Yo creo que el dólar que necesitamos todos es el dólar más genuino posible. Un dólar que esté poco interferido por desequilibrios macroeconómicos. Uno tiene dólares muy volátiles que suben mucho o que bajan mucho por desequilibrios macroeconómicos anteriores. Hay que ordenar la macro y el dólar se ordena solo. Y en ese sentido, si la macro está ordenada, el dólar es bastante sano y funcional. Y me parece que es muy malo esto de tener tantos tipos de cambio en simultáneo. El tipo de cambio oficial a 65, que además para el exportador es más chico porque le quitan retenciones a lo que cobra. Y después tener dólares de mercado que van desde el blue a 80 y pico hasta el contado con liqui o el dólar MEP arriba de 100. Cuando hay tanta disparidad entre el dólar oficial, los dólares de mercado, eso genera mucha tensión cambiaria, mucha previsión en los actores económicos de que algún día van a converger, por lo tanto espero o subo precios, genera comportamientos de corto plazo y en definitiva da la sensación de que esto no es sustentable. Por lo tanto, el dólar que se necesita es, primero, el que surge de una macro ordenada, segundo, en ese caso, el dólar más genuino que surja de la interacción de las fuerzas del mercado. Bien, Marcelo, ¿por qué los acuerdos de libre comercio tienen en general y la idea de ir a una economía abierta tanta mala prensa o son mal vistos en general? Esa es una excelente pregunta, porque son mal vistos en la Argentina. Si uno mira las encuestas, descubre que en la gran mayoría del mundo y sobre todo en los países emergentes, como somos nosotros, se han visto muy bien los acuerdos de libre comercio, porque los acuerdos de libre comercio permitieron a los emergentes pasar a actuar en primera. Los acuerdos de libre comercio hicieron de Chile o de México o de Turquía o de Singapur o de Vietnam países que compiten con los grandes actores internacionales. Hicieron que países europeos que eran menos desarrollados, como Portugal, se sumaran a los países más dinámicos, con más inversión, mejor calidad en la producción, mejor estándar de vida para sus ciudadanos. De hecho, la tasa de pobreza en Latinoamérica decreció en los países más abiertos, como los del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, y la tasa de pobreza y la tasa de desempleo es más alta en los países más cerrados, como Brasil y Argentina. Por lo tanto, es raro. En la Argentina, me parece, por una prédica equivocada, por prejuicios, por algunos slogans que han entrado mucho en nuestro sentido común, estos tratados de libre comercio no han sido bien vistos. Ahora parece una instancia especial. Yo creo que después de la crisis sanitaria que vive el mundo, ese tipo de acuerdos comerciales probablemente van a cambiar. Y ya no vamos a tener acuerdos en los que lo más importante sea reducir aranceles. Probablemente lo que vamos a tener son acuerdos que generen lo que yo llamo confluencias regulatorias. Estándares comunes para tener requisitos sanitarios parecidos, normas de calidad similares, exigencias técnicas que no difieran, por lo que aparece una nueva oportunidad. Quizás el acuerdo al estilo Mercosur, que simplemente baja aranceles, ya no sea lo más importante en el mundo y vayamos a un mundo en el cual los países acuerden en base a otro tipo de requisitos, estándares que privilegien la calidad, que privilegien la seguridad, que privilegien el respeto por determinadas pautas. Y entonces ahí esa revisión nos permita volver a jugar y sentarnos en mesas en las que se discuta de nuevo. Y en ese sentido de revisión de acuerdos, ¿qué va a pasar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Que prácticamente no lo pudimos ni estrenar, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no sabemos. Yo no sé qué va a pasar con el Mercosur. Hoy el Mercosur está diluido porque todas las normas del Mercosur están incumplidas. Tenemos obturación de tránsito y de flujo de personas en frontera, bienes que están restringidos, no hay coordinación entre los países. Ahora, eso ocurre porque estamos ante una emergencia. Lo mismo pasa en la Unión Europea. Se han diluido las normas de la Unión Europea, pero todos lo convalidamos por la emergencia. ¿Qué va a pasar con el futuro de la Unión Europea?
qué va a pasar con el futuro del Mercosur, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? No lo sabemos. Es altamente probable que lo que termine ocurriendo sea la oportunidad de sentarnos a negociar de nuevo. Lo que parecía que era innegociable, ya está cerrado el acuerdo, probablemente dé paso a una nueva mesa en la cual vayan apareciendo este otro tipo de requisitos que van a ser muy importantes en la economía que viene, la economía de la calidad, de las certificaciones, de los estándares, del conocimiento, de las certezas, de la concesión de seguridades a través de información, lo que yo llamo la economía de los intangibles. El valor intangible, la información, la certeza, el conocimiento, la tecnología va a ser superior que el valor físico de cualquier bien corpóreo. A lo mejor esa modificación, que va a ser un claro efecto posterior a la crisis sanitaria que vivimos hoy, genera una oportunidad para discutir otra vez tanto el Mercosur entre nosotros como el acuerdo con la Unión Europea. Señor Elizondo, le quiero hacer la última consulta, agradeciéndole el tiempo. Superada esta coyuntura del coronavirus y más allá de las cuestiones del tipo de cambio como factor de competitividad, ¿qué condiciones tienen que recrearse en la Argentina como para poder generar un boom exportador que nos permita generar divisas y poder salir adelante? Es una excelente pregunta. La Argentina ha tenido muy malas condiciones institucionales, políticas y económicas recientes. Políticas fiscales muy desordenadas, políticas monetarias muy irrespetuosas de las monedas, inflación. Hemos tenido aliento del consumo y desaliento del ahorro, lo cual ha generado poco financiamiento, un sistema financiero muy chiquito y por lo tanto poca inversión, congestión tributaria, regulatoria. Todo eso ha generado muchos perjuicios. Uno de los perjuicios es la recesión que hemos estado viviendo, otro perjuicio es la inflación de más de 50%, muy baja tasa de inversión, pérdida de poder adquisitivo. Ahora hay otro efecto de todo eso. Entramos en la crisis que produce el coronavirus sin capacidad de hacer lo que otros países están haciendo para recuperar la economía. Otros países tienen fondos contracíclicos, ahorraron en las buenas y hoy pueden apoyar la economía castigada. Nosotros no podemos por nuestros errores pasados. Otros países emiten pesos, emiten moneda local para compensar la dificultad. Nosotros no podemos emitir pesos sin pagar altísimos costos inflacionarios. Otros países se endeudan para enfrentar la crisis sanitaria. Nosotros no podemos porque estamos en default. Cometer los errores que hemos cometido hoy implica efectos perniciosos. Hacia adelante, yo creo que la Argentina tiene que ordenar su macroeconomía. Políticas fiscales sustentables, bajar el peso del gasto público en la economía que hace inviable el desarrollo del sector privado, abrir la economía probablemente en base a parámetros nuevos, alentar la inversión. Me parece que necesitamos una economía menos congestionada de un Estado que ha obturado el funcionamiento de la actividad privada y que aliente más la innovación, el desarrollo en base a parámetros nuevos propios del siglo XXI. Señor Elizondo, le queremos agradecer mucho este contacto, ha sido muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego, buenas noches, Marcelo.